Muy bien, hermanitas. Entonces, vamos a iniciar este estudio con una oración. Algo, ¿no es cierto?, que es vital. Que el Señor sea quien nos guíe. Amado Padre, le damos gracias por tener acceso a su voluntad. Gracias, Padre, por haber puesto su palabra en nuestras manos. Le rogamos que su Santo Espíritu sea guiando nuestros pensamientos, dándonos sabiduría, Padre Celestial. Padre Santo, entendemos que su palabra, su revelación, es un medio, es un recurso que usted pone en nuestras manos para un fin. Y ese fin es esforzarnos en hacer conforme a ella, esforzarnos en vivir conforme a su voluntad, Señor. Y esto tiene un gran galardón, una gran recompensa, Señor. Es un trabajo que no será en vano, Señor. Es un mejor tiempo invertido de nuestra vida en esta instancia terrenal. En el nombre de su Hijo le damos gracias, Padre, y le rogamos que usted dirija este estudio. Amén. Muy Amén. bien. Entonces lo que vamos a ver va a ser el texto de el yugo desigual. Eso lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14. Bien. Ahora, el capítulo 6 de 2 de Corintios no es muy largo. Podemos aprovechar de leerlo para tener una Completo. panorámica, tener un panorama, ¿no es cierto?, del texto. Vamos a ir a 2 de Corintios 6. 2 de Corintios capítulo 6. Bien, son 18 versículos, es una lectura de 4 minutos. Vamos con ello. Y al leer desde el versículo 1, vamos a entender de que el contexto se podría repartir en dos ideas. La primera en la defensa de Pablo con respecto a su ministerio. Él siempre tiene que estar defendiéndose. Hay falsos maestros, hay personas que lo cuestionan como apóstol, etcétera. Entonces, la primera parte del capítulo 6 es la defensa de Pablo, y la segunda alude, ¿no es cierto?, a lo que son alianzas, las alianzas que forma o constituye el cristiano con los demás. Básicamente habla de eso. Vamos con el versículo 1 del capítulo 6 en adelante. Y dice la palabra del Señor así: Así pues, nosotros, como labradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con almas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces. Y aquí empieza la lista de contrastes. Primero es, ¿no es cierto?, todas las acusaciones, y aquí va a empezar una lista de contrastes. Dice: como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siendo gozosos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón.
pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. En pocas palabras, esta es la primera parte del capítulo 6 y alude a qué? A no recibir en vano la gracia de Dios. Eh, Pablo defiende básicamente su ministerio y termina diciendo él que él, en pocas palabras, ha tenido todo el amor del mundo, pero que ellos están bien al debe de ese amor. El amor de Pablo, obviamente, el amor fraternal, el amor en Cristo, no ha sido correspondido por los corintios en su forma de actuar. Bien, y en el mismo capítulo, la segunda parte, del versículo 14 al 18, son 5 versículos, hay un quiebre, y él dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo, el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bien, la segunda parte, que es la parte de interés que vamos a tratar, alude a las alianzas, a los lazos que podemos hacer nosotros las personas en este mundo, pero específicamente como personas cristianas. Y después de que Pablo defiende su ministerio en los versículos anteriores, de que pone en claro de que él es un ministro, ¿no es cierto?, del Señor, un apóstol, etcétera, él comienza en el versículo 14 con ejercer la autoridad, una autoridad apostólica. Pablo, en forma imperativa, dice, no unáis en yugo de desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. La idea de yugo, literalmente, es simplemente esta cosa de madera, ¿no es cierto?, que se ponen los bueyes y ellos tiran juntos. Es una idea que se usa, por ejemplo, para matrimonio. Cuando se habla de cónyuge, la palabra cónyuge viene de yugo y también es lo mismo. Es decir, que los dos van a estar unidos y tienen que tirar juntos. Entonces, la palabra, en el sentido, la palabra yugo es muy amplia, es genérica, da para mucho. Así que vamos a ver a qué se le está aludiendo en el contexto. Básicamente, la primera, se podría decir, eh, es muy evidente, es el tema de los incrédulos con los creyentes. El yugo desigual hace hincapié en la forma de vivir de un creyente y la forma de vivir de un incrédulo. A lo primero que ataca a Pablo cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es decir, un incrédulo tira para otro lado, no va a tirar junto con un creyente. Van a ver, en pocas palabras, van a ver intereses opuestos, no solamente intereses distintos, porque podríamos hablar de que podemos tener intereses distintos, prioridades distintas, pero cuando hablamos de un incrédulo, más que distinto, es opuesto. Uno va a querer hacer lo mismo que el otro va a evitar o no querer, o sea, son intereses opuestos, ¿ya? Porque, por ejemplo, Ruth, Tamarita, ustedes pueden tener intereses distintos a los míos, y es válido, pero van a estar alineados con los deseos o la voluntad de Dios. Entonces podemos tener proyectos, podemos tener intenciones de realizar algo,
esforzando en hacer cosas que quizás van a diferir. Uno va a querer hacer una cosa, otro otra, pero vamos a estar buscando hacer la voluntad de Dios. Pero un incrédulo, lo que menos le va a interesar es la voluntad de Dios. Un incrédulo, a ver, ahí volvió. Un incrédulo que lo que menos va a querer o le va a importar es qué dice Dios. Bien, entonces es el primer punto. Y va a dar varios ejemplos. Va a dar varios ejemplos. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, injusticia y justicia son opuestos. O es justo o es injusto. Si se dan cuenta, no son dos alternativas, son cosas opuestas, completamente opuestos. Otro ejemplo, la luz con las tinieblas. Dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? O hay luz o hay tinieblas. ¿Se dan cuenta? Son cosas opuestas, no es solamente cosas distintas. Algo opuesto es el extremo, digámoslo así, de algo distinto. Es el extremo. Son tan distintos que se oponen entre sí. Dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? Belial, entiendo, representando la idolatría. Bien. Y Cristo siendo el Dios verdadero. ¿Qué más? Termina el versículo 15. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Es decir, llegamos a lo literal. El incrédulo versus el creyente. ¿Qué parte pueden tener en común? Aludiendo a lo espiritual. Bien, porque el creyente y el incrédulo, claro que pueden tener cosas en común. Por ejemplo, los dos quieren encontrar un trabajo, los dos pueden querer obtener una vivienda, los dos cosas que son válidas. Pero aquí estamos hablando en el sentido espiritual. Ese es el contexto, es espiritual. Y espiritualmente, uno está muerto y el otro ha sido hecho vivo por fe en Cristo Jesús. Pasó de muerte a vida. Entonces, no son cosas distintas, son cosas opuestas. Estar muerto, estar vivo. Y eso tiene relación con qué? Con la conciencia espiritual. Uno tiene una conciencia muerta, dice, cauterizada. No ha recibido la revelación, no ha creído, no ha entendido, etcétera, no se le ha predicado o simplemente ha rechazado el evangelio. Y el otro ha tomado la decisión de vivir conforme a la voluntad de Dios porque ha entendido, ha comprendido que es lo mejor que puede hacer en la vida. Agrega, versículo 16, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y aquí Pablo empieza a entrar en materia de, podríamos decir, en materia de naturaleza, la naturaleza del cristiano. Eh, para los paganos, el templo era algo físico, una construcción en donde iban a ofrecer animalitos, por ejemplo. Y tenían varios dioses, tenían un dios para cada cosa. Obviamente cada uno fantasía de su humanidad, ninguno siendo un dios verdadero. Entonces cuando dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Él va a poner un énfasis aquí. ¿Por qué? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Entonces, ¿qué versículo estamos en el 16? ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo falso y un templo verdadero? Un templo de dioses imaginarios y un templo del Dios vivo, ¿no es cierto? Y cita un pasaje del Antiguo Testamento, cita pasajes, se citan varios pasajes, aludiendo a que, lo entendemos por la carta, esto nos sale en el versículo, pero si uno va al capítulo 1, etcétera, a la primera epístola, etcétera, está aludiendo a que la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo
Y este cuerpo espiritual viene a representar un templo. Las personas, no la construcción física, sino que las personas constituyen un pueblo espiritual que es el cuerpo de Cristo y Dios lo llama su templo, es donde Él mora. Y ahí cita hartos pasajes. Entonces, ¿qué significa en este texto yugo desigual? Por las aplicaciones que hace Pablo, por los ejemplos, yugo desigual significa hacer alianzas con personas que piensan totalmente opuesto a un cristiano. ¿Me explico? Por ejemplo, no quiero dar ejemplos explícitos, pero se van a entender, se van a entender. Una persona del mundo puede crear un negocio rentable que consista en engañar a la gente. Hay vacíos legales. Se pueden hacer negocios legales y que consisten en engañar a la gente. Entonces, si yo me asocio con una persona que tiene esa mentalidad, no vamos a poder complementarlo, porque uno puede decir, pensamos distinto, entonces podemos complementarlo y potenciar el negocio. No, no va a resultar. ¿Por qué? Porque uno va a estar preocupado de ver cómo engaña a la gente y el cristiano va a estar preocupado de que no, de que eso es un pecado, de que uno tiene que ser honesto. Por ejemplo, pensando en un negocio. Podemos pensar, por ejemplo, en el matrimonio. No está hablando del matrimonio. Son ejemplos, son aplicaciones. Una niña puede ser atea o puede creer en una religión humana, no en la religión verdadera que es el cristianismo. Entonces, esa persona, si se casa con un cristiano, con un creyente, nunca se van a poder potenciar espiritualmente. Nunca, nunca. Porque como son distintos, son más que distintos, son opuestos, siempre van a chocar. Van a chocar. Distinto es que una persona pueda pertenecer a una denominación cristiana, a una secta, qué sé yo, pero crea en la Biblia, por ejemplo, y esté equivocada. Al final, como creen en la Biblia los dos, estudiando, buscando, van a llegar a un acuerdo, porque pueden entender distinto, pero no es opuesto, porque aquí está hablando el yugo desigual como algo opuesto, no como algo distinto, es algo opuesto. Luz con tiniebla, por ejemplo. ¿Qué más? A ver, busquemos el otro ejemplo, habían dos. Justicia con injusticia. Un ídolo versus Dios. No son cosas distintas, son cosas opuestas. Entonces el cristiano tiene que tener cuidado con las personas que practican cosas no solamente distintas, sino que se oponen a la doctrina cristiana. Esa es como la idea de yugo aquí. La palabra yugo, como le digo, hermanas, es muy amplia, pero en este contexto alude a no hacer alianza con personas que tienen una práctica, con personas que tienen un pensamiento opuesto a lo que es la voluntad de Dios. Opuesto. ¿Bien? ¿Algún comentario, hermanita Tamara? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, que está pensando. Por ejemplo, una pareja, llega y ella es cristiana y él no lo es. Entonces el domingo ella dice, voy al culto. Y él le dice, ay, yo quería ir a la playa. Vamos Claro. para la playa. Y así empieza la cuestión y llega un momento que uno va a terminar
arrastrando al otro. Entonces ya, bueno, un domingo es una cosa, otro domingo es otra, entonces ya no puede ir al culto, o ella le dice que vaya, entonces él se molesta y si nacen los hijos también es problemático, porque entonces, bueno, uno quiere una cosa, otro quiere otra con relación al niño. Todo Exacto. eso influye y trae problemas. Normalmente los hijos de padres que piensan de manera opuesta o muy distinta, los hijos son agnósticos o ateos. Yo lo he visto en la vida ¿Verdad? real. Yo lo he visto, a mí no me lo han contado. O sea, yo conozco matrimonios que uno es cristiano, el otro o es ateo o pertenece a una religión opuesta, distinta, y los hijos, por no darle el favor a ninguno, no creen en nada. Mm, Pero es importante entender de que este no sería el pasaje para hablar de unirse en matrimonio, ¿no es cierto?, a alguien distinto, porque este es un pasaje genérico que básicamente alude a qué? A idolatría. ajá, Alude a qué? A contraste opuesto como justicia, injusticia, luz, tiniebla, sí, idolatría, Dios verdadero. Pero también este pasaje sí es verdad, una aplicación podría ser el matrimonio entre, por ejemplo, una persona que se define atea versus un cristiano. Pero esa sería una aplicación, no está hablando de eso, sino que sería sí, una claro. aplicación. Pasajes de eso sí tenemos. Podría ser en la primera carta, el capítulo 7. En la primera carta, el capítulo 7, hay varios ejemplos. Hay varios ejemplos. Uno de ellos es que eh, ocurrieron que el evangelio llegó a las personas después que ya estaban casadas, hermanas. Entonces, Ujú. en algunos casos, solamente uno de los dos aceptó a Cristo y el otro siguió siendo lo que era, o ateo, o idólatra, pagano. Entonces, eh, Pablo da una clave. Él dice, si el incrédulo consciente, que no lo deja por ser creyente. Si el incrédulo dice, eh, ¿cómo es la palabra? No me acuerdo literalmente, pero la idea es que está de acuerdo en vivir con él, pero no en su fe. El mandamiento para el creyente es no lo abandones, no abandones a la mujer o al hombre, ¿ya? Dice, sigue con él igual, aunque no sea creyente. Es decir, ya no hay nada que hacer. La persona se hizo cristiana después de casarse Después de casado, ya es diferente. y su cónyuge no aceptó el camino. Entonces, no es un motivo dejar al cónyuge porque no da el paso de ser cristiano. Yo no puedo decir, por ejemplo, chuta, yo me casé pagano con mi esposa y ahora yo me hice cristiano. Si ella no se convierte a Cristo, yo la dejo. No, No, no. La Biblia dice que no puede. No puede. O sea, el creyente no puede dejar al cónyuge, aunque sea incrédulo. Lo ideal es que el que es incrédulo sea llevado a Cristo por el que cree. Pero eso es un proceso. Eso es un proceso que puede durar meses, años o el resto de la vida. No se sabe. Entonces, ahí hay pasajes, por ejemplo, que hablan del tema. La advertencia es antigua. Mire, yo estuve buscando y en Deuteronomio 33:55, ahí sí habla específicamente de esto. Deuteronomio 33:55. No, perdón, era número. Me pasé. Número, me pasé. es número. Es número, sí. La Ah, estoy haciendo practicar, buscando en la palabra ahí. es número. Número Número 33. 33:55. Sí, ahora sí, Ujú. aquí la tengo. Yo también, ya lo tengo. Bueno, ustedes pueden leer, ¿no es cierto?, desde el versículo anteriores y van a entender mejor la idea.
pero yo me voy a fijar en el 55, dice, y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Bien, y aquí también el contexto es de idolatría, también el contexto es de que estas personas van a arrastrar a los hijos de Israel a practicar las cosas que Dios no enseña, al contrario, prohíbe. Bien, Josué, Josué capítulo 23, un poquito más adelante, vuelve a repetir ¿Qué la idea. número? Ajá. Josué 23, creo que el 14. Josué 23. Ujú. ¿No tienen manita? Estoy buscando, porque Ya, me con calma, con calma. está confundida con el otro. Creía que eran el mismo número. Número, dos libros más. Está número, Deuteronomio y Josué. Sí. Ajá. Josué 23:14. Sí, pero me equivoqué, es el 13. Es 13. Y habría que leer del 12 para entenderlo bien. Entonces, mire, lea usted mismo el 12 y el 13, hermanita. Que las hojitas se me pegan. 23:13. Sí, 23, 12 y 13. 12. Así dice la palabra de Dios. Porque si os apartareis y os uniréis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellos matrimonios mezclados con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Ahí está. Lo mismo que advirtió Moisés, ¿no es cierto?, en Números, no en Deuteronomio, en Números 33, 55. Lo repite, lo recuerda Josué. Miren, si ustedes se mezclan, ¿no es cierto?, con estas tribus, con estos pueblos que son idólatras, fornicarios, que tienen eh, una moralidad nula, ¿qué va a pasar? Ya no los van a poder echar. Por eso Dios No. les dice a Israel que expulsen a todos los pueblos que hay en la tierra que era la tierra prometida. Aquí estamos hablando de la conquista, cuando, ¿no es cierto?, ellos salen de Egipto, llegan a Canaán, empiezan a conquistar la tierra, Moisés muere, Josué viene a ser su sucesor. Un mandamiento explícito que dio Dios fue: no se unan en matrimonio a estos pueblos. ¿Por qué? Porque si un hombre se unía en matrimonio a una mujer, iban a ser hijos, y esos hijos iban a ser mestizos, pero más que mestizos en cuanto a nacionalidad, iban a ser mestizos en cuanto a qué, a fidelidad, a obediencia, a conocimientos de Dios. Este pueblo que está conquistando la tierra, vienen a ser los hijos de los que anduvieron 40 años por el desierto. Ellos saben bien, conocen bien a Dios. Ellos vieron las señales siendo niños, ya son adultos. En cambio, estos pueblos paganos no han visto nada, no conocen nada, no, ellos tienen no solamente una forma distinta de entender lo que es Dios, ellos tienen una forma opuesta de entender lo que es Dios.
Entonces, ellos no iban a poder, si se casaban, si tenían hijos, ya después, ¿cómo iban a echar los hijos si los hijos eran medio israelita y medio cananeo, medio israelita y medio cebeseo y jebuseo y todos los seos, y filisteo y todos los eos? Entonces, iba a empezar a incrustarse, ¿no es cierto?, todas esas malas prácticas, toda esa religión pervertida, falsa, que ellos tenían. Y tristemente esa decadencia empezó a ocurrir, porque ellos fueron porfiados en cuanto a esto, y igual nomás se unieron mujeres y hombres a personas paganas. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que actualmente, y esto harta antena, harta oreja, la consecuencia de eso es que hoy el Israel que sale en la televisión, que tiene la estrellita de David en la bandera, este Israel no es el Israel de la Biblia. Es un Israel súper mestizado, perdió su pureza. No hay tribu, nadie sabe de qué tribu es, no se sabe cuánta genética judía hay, o sea, cuánta genética judía tiene, un 5%, un 2%, un 3%, no hay nada, o sea, solamente el Israel que existe hoy día, hermana Tamara y Ruth, es solamente un Israel político. No tiene nada que ver con el Israel bíblico. El Israel bíblico desapareció. Desapareció. Por las mezclas. Claro, no existe. No existe. De hecho, entre ellos mismos había instrucción de Dios de intentar mantenerse dentro de sus tribus, no casarse con de otras tribus, o sea, mantener lo más posible el linaje. Y por la voluntad de Dios, no porque ellos fueron muy fieles. Y el hombre ha sido infiel desde que comió el fruto del huerto, hasta que venga Cristo, ¿no es cierto? Por la voluntad de Dios se mantuvo hasta cierto punto, no en su totalidad, hasta cierto punto, la pureza, ¿para qué? Para la venida de Cristo, hermano. Okay. En los exilios, por ejemplo, hubieron pérdidas de antecedentes de registro y no había certeza de que algunas personas fueran sacerdotes. Y como no había certeza, aunque había probabilidad, pero no había seguridad, hubieron sacerdotes que quedaron excluidos del servicio en el santuario, en el templo. Entonces, ¿tuvo consecuencia el tema del mestizaje? Tuvo consecuencia el tema del mestizaje. Empezó distorsionando todo y terminó destruyendo al pueblo. O sea, actualmente el pueblo de Israel es un Israel político. Si usted a cualquier israelita que le sale en la cédula ahí, en el pasaporte, yo soy israelita, usted le dice, ah, eres israelita, ya, ¿de qué tribu? ¿De qué clan? No sabe. ¿De qué linaje? No sabe. Está perdido. Es un israelita de papel. No es un israelita del tiempo de Jesús, del tiempo apostólico, no. Israel se diluyó, desapareció, hermana. Israel cumplió una función, que era el pueblo escogido en la espera del Mesías. El Mesías llegó, se cumplió el propósito. Ahora el pueblo de Dios es la iglesia. Entonces, eso sería, pues, hermanita. El yugo desigual es unirnos a cualquier relación que se oponga a la voluntad de Dios. Bien. Y a ver si recuerdo, creo que está en Hechos 4, sería como un buen versículo para concluir. A ver, vamos a ver si está en Hechos 4. Vamos a buscar, voy a poner pausa. Ya, ¿Sí era sí. 4? Sí, estamos en el 4, lo encontramos rápido. Sí, gracias a Dios, pensé que me iba a demorar más, pero todavía, gracias a Dios, la memoria está buena. Qué En Hechos bueno. 4, ya, Pedro y Juan están predicando el Evangelio, ¿y qué pasó? Se los prohíben. Ya, nos vamos a pegar un salto tremendo al versículo 17. En 4:17. Hechos 4:17 dice, sin embargo, para que no divulguen más entre el pueblo, amenacémosles para que no se hable de aquí en adelante en el nombre alguno, en este nombre, hablando del nombre de Jesús, ¿no es cierto? Están prohibiendo predicar el Evangelio.
Y llamándolos, les intimaron o le amenazaron que en ninguna manera ni enseñasen ni hablasen en el nombre de Jesús. Versículo 19, el versículo con el que nos vamos a quedar. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. No se puede obedecer a los hombres antes que a Dios. Cuando obedecemos a los hombres antes que a Dios, entonces no somos cristianos. Pasamos a ser israelitas de papel, porque dice la Escritura que el verdadero israelita, Romanos 2:28, por ejemplo, es el que lo es en el corazón, no en el exterior. Y en Gálatas, Pablo enseña que los verdaderos israelitas, los verdaderos hijos de Abraham, son los que creen, son los hijos de fe. Él es el padre de la fe, nosotros somos los hijos de la fe. ¿La fe en qué? En Jesucristo. Entonces, cuando nosotros decidimos obedecer a los hombres antes que a Dios, siendo nosotros también hombres, estamos renunciando a nuestro linaje israelita, sacerdotal, hijo de Dios, y cristiano, todo. Estamos renunciando. Porque el cristiano tomó la decisión de anteponer a Dios, de buscar primeramente el reino, etc. Entonces, a veces se nos va a presentar, chuta, la oportunidad de ser amigo de alguien que tiene una mente totalmente opuesta a la voluntad de Dios. Quizá una pareja que tiene una mente totalmente opuesta a la voluntad de Dios. Quizás un buen trabajo, pero que yo, para poder hacer bien ese trabajo, voy a tener que ir en contra de la voluntad de Dios. En resumen, yugo desigual es unirme a cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios. Y si yo me uno a algo que va en contra de la voluntad de Dios, a un yugo desigual, como dice aquí, no voy a poder tener comunión con Dios. Eso a lo que yo me una va a ser, como le explicó Moisés allá en Números, ¿no es cierto? 33:55 y vimos en Josué 23:12 y 13. Van a ser espinas en nuestros ojos, van a ser como espinas en los costados. Nadie es desagradable, es desagradable. Así que eso sería el estudio. Vamos a dejar hasta aquí la grabación